Buenas noches acá traders. El día de hoy en una nueva lección. Esta es una lección que forma parte del bloque 5. Lo he denominado así, pero realmente es una parte plus dentro del sílabo de la prementoría, en la que vamos a estudiar cómo identificar divergencias falsas o en definitiva el por qué no utilizar indicadores dentro de nuestros gráficos, ¿de acuerdo? Va a ser una sesión breve, pero eh, con la idea de mostrarles ¿por qué no vamos a utilizar indicadores para la interpretación de los niveles de patrocinio institucional o de en sí del comportamiento del price action? ¿De acuerdo? Entonces voy a proceder con la presentación, no sin antes que ustedes me confirmen si es que está todo correcto o todo correcto en términos audiovisuales. Por favor, colóquenme un 5 en el chat si es que se escucha el audio y se ve el video, por favor. Excelente, muchísimas gracias a los que me confirmaron el dato. Muy bien. Bienvenidos acá traders al bloque Plus, en donde vamos a estudiar divergencias falsas. Como siempre, mostramos el descargo de responsabilidad de acá trading y a continuación procedemos a mostrar lo que nos interesa. Muy bien, acá traders, en esta lección voy a mostrar 4 ejemplos de cómo o del por qué no deberíamos utilizar indicadores en sí para tomar decisiones, ¿ok? Los indicadores son una parte ya complementaria, depende mucho de cómo ustedes lo utilicen. Sin embargo, de mi parte, no van a recibir ningún tipo de lección acerca de indicadores. Eso sí se los adelanto, porque yo lo que he estado haciendo a lo largo de toda la prementoría es basarme únicamente en los niveles específicos que se encuentran en el gráfico, no que un indicador te da. Entiendo perfectamente que en Internet existan miles y miles de estrategias con medias móviles, osciladores, RSI, MACD, etcétera, etcétera. Admiro muchísimo a las personas o traders que logran ser rentables con este tipo de mecanismos, pero no lo necesitamos. Y estoy convencido de que no lo vamos a necesitar a lo largo inclusive de toda la mentoría anual. Lo que sí les aseguro es que ustedes por lo menos van a estar preparados para ya empezar a operar al cuarto mes de la mentoría anual. Al cuarto mes de la mentoría anual ustedes ya tienen básicamente todo el bagaje de conceptos ya en su repertorio, en su portafolio, como quieran llamarlo, y con eso pues quedaría básicamente reforzar o entender por qué existen los mercados a lo largo de los demás meses de la mentoría. Algo que también de lo que quisiera hablar, y es algo que me han estado solicitando algunos de ustedes, es que realice una serie de pruebas uno a uno, ¿ok? En la que se pueda medir el nivel que ustedes tienen o que de alguna forma ustedes reciban alguna retroalimentación de mi parte. Entonces voy a enviar un correo electrónico con esas indicaciones a cada uno de ustedes para que en caso de ser necesario y claramente, si es que se sienten a gusto de que pueda suceder eso, porque la idea es que tampoco yo les imponga algo, les diga esto está bien, esto está mal, ¿de acuerdo? En algunas cosas sí va a ser necesario, pero en algunas otras cosas o en otros contextos, ustedes van a tener que basar sus decisiones en su propio criterio. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente, lo que vamos a estudiar el día de hoy es aprender a identificar divergencias falsas. ¿Qué es una divergencia? ¿Alguien me podría colocar en el chat qué es lo que entiende por una divergencia? A ver si es que alguno tiene la idea de qué es. Los leo en el chat. Yo justamente el día de hoy coloqué un indicador por colocarlo. En este caso es el estocástico. Pero perfectamente ustedes podrían pues utilizar incluso hasta el RSI, creo que también tenemos el MACD, etcétera, etcétera.
de indicadores que nos pueden indicar divergencia. Pero estoy pendiente a los que lo pueden googlear si desean, rápido. Cristian nos dice cuando el precio va para un lado y el indicador hacia otro. Es correcto, está bien, tiene la idea. ¿Qué nos dice Diana, Yamil, Marco y Orlando? Si saben, conocen. De hecho, yo tengo un video en el canal de YouTube de Acá Trading en el que les hablo de divergencias Smart Money Technique o Smart Money Tools. Marco nos dice que a nivel de indicadores es cuando el indicador muestra que el precio está subiendo y el precio sigue bajando, indicando que ya va a subir. Ok, Orlando nos dice cuando el precio y el indicador se mueven diferente. Todos tienen la idea y eso está muy bien. Efectivamente, una divergencia es cuando encontramos un patrón estructural en el precio, ok, y en el indicador un patrón estructural totalmente diferente. Este patrón puede estar conformado por dos máximos más altos en el precio como tal y dos máximos más bajos en el indicador. Eso indicaría una divergencia y viceversa, ¿no? Dos mínimos más bajos o más altos eh, y en el indicador pues lo contrario. En este contexto, yo quiero que ustedes se fijen justamente aquí. Yo lo que observo es que el precio ha creado un máximo más alto que el anterior, el precio como tal, de acuerdo con traders. Sin embargo, en el indicador, yo tengo un máximo más bajo que el anterior. En primera instancia, si un retail trader se basa únicamente, o una persona que recién está empezando, se basa únicamente en lo que el indicador le diga, claro, todos empezamos aprendiendo estructura y por lo tanto lo que vamos a creer es que si el indicador me muestra dos máximos más bajos, el precio va a caer. Entonces, ¿qué hace el retail trader o este trader amateur? Lo que hace es colocar una venta, porque ve en esta formación de este máximo más bajo que el anterior, coloca una venta con un stop loss pues por encima de un máximo un poco más arriba, una zona superior, donde pueda proteger esa operación, ese corto, ¿de acuerdo? El precio, efectivamente, como hemos estudiado, se mueve de manera muy precisa, muy definida. Los movimientos o los precios específicos que la entrega, ¿no? a los traders que operamos dentro del mercado de Forex son específicos en base a la manipulación transaccional que genera el market maker. Y si yo me fijo acá, el precio está básicamente yendo a recapitalizar un bearish proportion block. Fusiona estas dos velas, es un bearish proportion block. Y yo entiendo que los bloques de órdenes se utilizan para ir a neutralizar máximos o mínimos. Y luego de eso, lo demás es historia. Lo demás lo tengo que continuar interpretando o continuar monitoreando. Yo en definitiva no voy a enseñar en esta clase cómo entrar con indicador. No me interesa hacer eso acá, traders, pero sí me interesa que ustedes entiendan que aquí se genera una falsa esperanza para esos retail traders en cuanto a la colocación de una orden de venta. Si ellos colocan una orden de venta aquí, un stop loss por encima del nivel, y basándose únicamente en lo que les dice el indicador, muy probablemente pues tengan un pequeño drawdown y luego estén en profit. Lo que algunos vayan a hacer es colocar esa operación en un break-even, la protejan y adiós. Y muy probablemente lo que otros hagan es dejar el stop loss donde lo tenían. Pero si yo no logro ubicarme dentro del gráfico o captar contexto, entonces simple y sencillamente no voy a saber lo que estoy haciendo. Aunque yo crea que sí, no va a ser así. ¿Y por qué? Si nosotros dejamos esto un momento y nos basamos en cuál es el overall bias que se está siguiendo en este instrumento financiero, si ustedes se fijan, yo tengo un overall bias alcista y es normal ver este tipo de contracciones en el price action. ¿Okay? Este mínimo viene a neutralizar un mínimo anterior, ¿de acuerdo? Entiéndase que en toda esta expansión bajista, cada vez que se crea un swing low, ok, ese swing low estaba supeditado a low resistance conditions. Cada vez que se crea un swing low, el precio, boom, lo neutralizaba. Swing low, neutralización. Swing low, retroceso, boom, neutralización. Pero el precio se mueve en zonas específicas. Es decir, si yo quiero saber a qué zona vino a tocar el precio, o qué zona vino a tocar el precio, yo lo que puedo hacer es anclar un Fibonacci para entender el retroceso
desde uno de los mínimos más bajos que tenga a mi alcance. En este caso, no el mínimo necesariamente de la neutralización, pero puede ser un mínimo anterior. Y si yo decido trazar el Fibonacci desde este mínimo hasta el máximo más alto, de lo que me voy a percatar a traders es que el precio lo que está haciendo es llegar a un nivel óptimo de entrada, ¿ok? Dentro de este rango que estoy tomando en cuenta. Y que, ¿por qué lo tomo de aquí? Porque estos son los mínimos siguientes a ser neutralizados si es que el precio fuera a continuar cayendo. ¿De acuerdo? Esto es muy obvio, pero sí lo que me interesa es entender que a lo largo de todo este dealing range alcista, o sea, toda esta curva de compras alcista, hay mínimos que cada vez que son neutralizados, lo que está sucediendo en el precio es una neutralización por internal range liquidity. Y esas neutralizaciones acá traders, acuérdense que pueden ir, porque estamos hablando si nosotros colocamos las separaciones, los descansos por secciones, las neutralizaciones intradiarias van a ir de 10 a 30 pips. Y si yo quiero saber hasta dónde podría llegar esa neutralización, ubico mis 10 a 30 pips, confluyo las zonas con una figura completa o una media figura y adicionalmente añado algún nivel de patrocinio institucional, como por ejemplo, solo uno de ellos puede ser un art block. De esa manera yo ya tengo, puedo establecer una zona de trabajo con todas esas, con todos esos factores, por decirlo así. Entonces, yo ya sé que el precio está en un nivel óptimo de entrada, pero a mí no me basta el nivel óptimo de entrada para simple y sencillamente basar una compra, ¿ok? Porque yo hubiese podido entrar también en el 62% y pues tener profits y el precio nunca llegó a llegar aquí. Porque muy probablemente en este máximo el precio haya llegado a un bearish short block, haya rellenado un fair value gap o en definitiva todo un vacío de liquidez de temporalidad mayor. Estamos en una hora. Y si lo vemos en gráfico diario, muy probablemente entendamos la formación de este máximo. Lo que quiero que ustedes se fijen es que vamos a revisar esta zona, ¿ok? Esta zona es conocida comúnmente como una zona de demanda, pero yo no como les he repetido en sesiones anteriores, yo no les voy a enseñar zonas de oferta y demanda, en este caso una zona de demanda, porque es básicamente hablar de un soporte o resistencia, ¿ok? Y una zona de oferta y demanda no tiene un nivel específico, es simplemente una zona. Lo que yo tengo que hacer o mi trabajo va a estar en identificar el nivel específico que voy a trabajar. En este caso borro el Fibonacci porque ya sé que el precio aquí está en un nivel óptimo de entrada, pero sí me va a interesar a mí ver u observar qué es lo que tengo aquí. Y si yo incremento temporalidad, muy probablemente en esta zona tenga un proportion block. Si yo decido, en este caso, y como les he enseñado en el bloque de Door Blocks, no tomar, si yo decido no tomar la última vela, dado que su rango dinámico es muy corto, okay, es decir, su cuerpo es muy, eh, no es amplio, o sea, no, digamos, no es tan relevante, la zona está muy dispersa, puedo fusionar o tomar, okay, la zona anterior. Es cierto, a lo largo de toda esta zona impulsivo alcista, tengo bullish proportion block, bullish proportion block, bullish proportion block, funciona alcista. Pero sí me interesa saber cuál es una de las últimas velas del swing, ok, bajista anterior, que produce esta expansión alcista. Y me voy a basar en este nivel de precios, que va a ser la apertura de este bullish short block, ok. Es un bullish short block fusionado con este bullish short block. Y voy a regresar a mi análisis anterior. Tengo una entrada justamente en ese nivel, pero la idea es o entrar con un stop loss amplio o esperar un swing low, ok, en ese nivel en horario de alta probabilidad. Ya definí el nivel, necesito ver cuántos pips de neutralización existen a partir de este último mínimo. Y si yo me fijo cuántos pips de neutralización existen a partir de este último mínimo y voy hasta este mínimo, aquí voy a ajustar las zonas, permítanme que traders. Tenemos aquí, y ajustamos la zona, eso es. Tenemos 12.5 pips de neutralización a partir de este mínimo. Pero el precio, evidentemente, bien, descansa justamente en esa zona de patrocinio institucional que va a hacer lo consecuente, patrocinar largos. Entonces yo voy a ir a la zona
para entender qué sucede aquí, porque no se trata únicamente de que ustedes lleguen a sus gráficos y encuentren lo primero que ven y quieran operarlo. Necesitan ubicarse dentro del contexto, ¿de acuerdo? En este caso, yo no incremento la temporalidad, simplemente estoy ajustando el nivel en la misma temporalidad, pero su trabajo va a estar en empezar desde temporalidad mayor, ¿de acuerdo? Como lo hemos estudiado desde la primera clase de esta prementoría. Una vez que entiendo por qué el precio ha llegado a esa zona y entiendo cuántos pips de neutralización se han generado a partir de una neutralización en internal range liquidity, fíjense cómo el precio viene a neutralizar esa zona, cierre por encima de mi nivel específico, el precio vuelve a tocar el nivel específico y sale disparado hacia el alza. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede aquí? Que yo lo que necesito es validar, ok, el bullish order block. ¿Cuál es el bullish order block? La última vela del swing bajista anterior. Esta. Yo necesito validar ese bullish order block. ¿Cómo valido un bullish order block? Necesito ver al precio cotizando con una característica especial, con cierres de vela por encima del máximo o precio de apertura del bullish order block que voy a considerar para mi potencial operativo. Es justamente lo que tengo aquí y no es extraño que yo tenga la formación de este bullish order block, ok, a las 9 de la mañana, justamente cuando se termina la Kilson de Nueva York. No es aleatoriedad, ok. Se termina la Kilson de Nueva York, abre London Close Kilson, abre London Close Kilson, 10 de la mañana, un retroceso. Si no logramos entender esto de una manera adecuada, vamos a caer en el error que cae el retail trader, que es esperanzarse en esta divergencia. Esa falsa esperanza que existe en poner todos nuestros argumentos, nuestros recursos en el indicador, básicamente, nuestro dinero basado en el indicador, no nos lo podemos permitir. Esperamos, según lo que hemos aprendido a lo largo de toda la prementoría, que el precio cierre por encima del bullish short block y fíjense cómo el precio en principio me muestra un bullish proportion block, el precio expande, viene a respetar el bullish proportion block, fíjense la hora, tenemos medianoche hora New York, y el precio expande. Este movimiento, ok, este movimiento tiene un fin específico y es es el movimiento del que les he hablado de manera muy a grosso modo, por decirlo así, en lecciones anteriores, que a partir de la medianoche, IBDA busca neutralizar los máximos o mínimos más atractivos dentro del price action, pero yendo siempre a zonas específicas, como en este caso, busca neutralizar un máximo anterior, pero yendo justamente a rellenar un vacío de liquidez y justamente a recapitalizar un bearish proportion block. Pero lo que va a hacer el retail trader es colocar ventas. Vamos a colocar ventas. Eso es lo que él piensa. Va a estar en profits, pero lo que él no se da cuenta, ok, aquí acá traders, es que este bullish proportion block es un bullish proportion block importante para el market maker. Él va a utilizar todo el rango dinámico de ese bullish proportion block para volver a patrocinar compras o largos. ¿Y qué hemos aprendido en la primera lección del bloque 3, en donde estudiamos un order block natural y cómo funciona un order block natural y cómo podríamos ir gestionando un order block natural? Vamos a hacer un recordatorio. Yo tengo todo el cuerpo del order block que se me forma, ¿ok? En ese nivel específico. Es decir, el precio toca el nivel específico, yo necesito tener un feedback, ¿ok? Ese feedback ya lo tengo. ¿Por qué? Porque tengo el London Close Kilson, tengo validación del bullish order block y ahora lo que me interesa es trabajar o gestionar la zona de ese bullish order block. Esto no es un truco, no es magia, acá traders. Pero si el retail trader no se logra dar cuenta que en la formación de este mínimo el precio está alcanzando el min threshold de ese order block, muy probablemente mantenga su operación abierta. Aquí es cuando nosotros entramos al mercado y emparejamos esa orden errónea que tiene ese retail trader con un largo. Esa orden de venta retail con una compra
en armonía con lo que va a hacer el Smart Money, ¿ok? Es decir, el market maker va a patrocinar compras como máximo en el min threshold. Y si yo tengo una orden de compra en el min threshold y veo a partir de ese momento una expansión alcista, aquí quiero hacer una especie de simulación de gestión de una operación. Imaginen ustedes acá, traders, que aquí van a colocar un stop loss por debajo del order block y su entrada principal se va a encontrar, en definitiva, justamente en el mid threshold de ese order block. Tengo mi entrada, tengo mi stop loss. La manera en cómo gestionamos nuestra entrada o nuestra operativa, en definitiva, nuestra operación, es entendiendo en principio cuándo se crea esa, por decirlo así, cuándo se crea ese movimiento o esa oportunidad, ¿ok? 6 de la mañana, pre-Open Killzone de Nueva York, porque la Killzone en sí empieza a las 7 de la mañana. Tenemos apertura de la Killzone de Nueva York, pequeño retroceso, nivel óptimo de entrada, mínimo, máximo. Fíjense que aquí esto es interesante porque muchos dirían o pensarían, tengo un máximo más bajo que el anterior, voy a continuar colocando venta, venta, venta. Pero la verdad es que el algoritmo lo único que está haciendo es crear un máximo más bajo que el anterior para ingeniar liquidez. Lo que está haciendo es impulsar a traders a vender en todo este Judo Swing de esta vela alcista. Está impulsando traders a vender en ese Judo Swing. Pero finalmente yo tengo allí dos cosas en confluencia. Tengo un rejection block y tengo muy probablemente nivel óptimo de entrada. ¿Ok? Pero mi stop loss está por debajo de este bullish block. Yo no digo que entren aquí, pero esta es una manera de monitorear la operación. Yo necesito en definitiva entender lo que está haciendo el price action o el precio en sí, ¿ok? Pero basándome en el gráfico, basándome en los niveles de patrocinio, basándome en niveles específicos de un order block, no basándome en una divergencia, porque aquí, si yo me baso en el indicador, caigo en error. Estoy regalándole mi dinero al mercado si me baso en un indicador. Entonces, de esta manera yo puedo monitorear mi operación y entender que aquí hasta existe liquidez pendiente o existe liquidez expuesta, perdón, ¿no? En forma de external range liquidity. Y el precio va, toca rejection. Acá tenemos, acuérdense que también consideramos un rejection block como un bloque de órdenes como tal. Y también utilizamos su 50%. Y el precio viene justamente a tocar ese 50%. Ahora, quiero volver a colocar el Fibonacci para que ustedes no solamente hagan esto, ¿ok? En este tipo de contexto, sino cuando se les presente, pueden tener un stop loss incluso bastante reducido. Perdón, aquí voy a volver a ver el Fibonacci. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que ustedes pueden utilizar este tipo de overlaps, seguiría, o confluencias dentro del precio. ¿Por qué le llamamos una confluencia? Porque tenemos una zona específica. Tenemos el 50 o min threshold, 50% o min threshold del rejection bullish, rejection block. Y también tenemos un nivel óptimo de entrada. Es decir, hay dos conceptos que se están sobreponiendo entre sí. Tenemos una zona de mucha sensibilidad, como lo es justamente esa zona eh, eh, del cuadro amarillo que ustedes ven allí, o en sí es básicamente una franja amarilla, ¿no? Y es allí donde se podría escalar la orden o, en definitiva, si yo no he entrado en la línea azul y quiero esperar una reacción por parte del precio, mi riesgo está en dos escenarios. El primero, que el precio salga disparado a partir del min threshold de cualquier order block, ¿ok? En este caso, a partir de este touch al min threshold, el precio podría salir disparado. O en definitiva, el precio podría crear un swing alcista, un retroceso, que es lo que yo busco, y allí mi oportunidad para comprar, ¿ok? Si yo he entrado en el min threshold aquí, quiero tener un stop loss aquí, perfecto. Veo que el precio continúa subiendo, la manera de monitorearlo entonces va a estar en subir mi stop loss por encima del min threshold, ¿ok?
porque el precio ya no debería regresar al mean threshold una vez creada la expansión a partir del 50% del order block. ¿Ok? Si el precio retorna al 50% del order block, entonces las probabilidades de que el trade sea eficiente se reducen. Y en caso de que nosotros veamos algún indicio de que existe, o perdón, alguna probabilidad de que el precio realmente vaya a ir en la dirección, podríamos buscar ciertos parámetros de reentrada a favor de la dirección que previamente hemos analizado. En este caso, mi fórmula de gestión va a estar en mover el stop loss una vez que yo vea la expansión a partir del 50% del order block, ¿ok? Si eso nunca sucede, yo muevo el stop loss una vez que el precio haya neutralizado un máximo anterior, porque, a ver, me refiero a que si el precio nunca llega al 50% del order block, para yo mover el stop loss, uno de los criterios es observar una neutralización de un máximo anterior, porque cuando se neutraliza un máximo anterior, estamos sacando take profits, ¿ok? Estamos ante el escenario de una potencial reversión total o un retroceso, pero acuérdense que en la medida en la que el precio neutraliza un máximo anterior, las zonas que va rompiendo cambian su polaridad y pueden seguir favoreciendo nuestra operación. Entonces, hay dos formas de observar este tipo de neutralizaciones, ¿ok? Pero siempre hay más certeza, dependiendo de cuál sea el overall bias, ¿ok? Que el instrumento esté siguiendo, de una u otra cosa. Es decir, en determinados contextos van a existir más probabilidades de que se genere una reversión como tal, y en otros contextos va a existir determinadas probabilidades de que exista solo un retroceso o de que las zonas que han sido rotas sean utilizadas como zonas de cambio de polaridad. En este caso, si una resistencia se rompe, es muy probable que las zonas sean utilizadas como ustedes lo pueden observar aquí. Esta zona de un breaker block, es muy probable que las zonas sean utilizadas, ¿ok? Para que el precio continúe subiendo. No necesariamente que a partir de la neutralización de ese breaker block, el precio revierta totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso se logra sí, con la experiencia, pero también es importante que ustedes aprendan a identificar que una vez el precio ha llegado a una zona de patrocinio institucional de temporalidad mayor, es muy fácil que los niveles, ¿ok? Máximos o mínimos de temporalidad menor sean rotos fácilmente, porque el flujo lo domina, ¿ok? La temporalidad mayor. El trader institucional opera la temporalidad mayor, no opera en 5 minutos. En 5 minutos, quien se encarga de manipular 5 minutos es el algoritmo de entrega el algoritmo de entrega de precio interbancario, ¿ok? Entonces, y básicamente nosotros también utilizamos esa temporalidad para ajustar nuestras entradas, pero en sí nos basamos en la direccionalidad de temporalidad mayor. En este caso, si es que yo ahora vuelvo al segundo escenario, si es que yo no he entrado en mi threshold, si yo logro identificar esta zona de sensibilidad, mi entrada en definitiva va a estar allí y mi stop loss va a estar por debajo del mean threshold del order block. ¿Ok? Este es un tipo de divergencia que yo podría utilizar. Muchos retail traders van a entrar en venta, pero finalmente lo que termina siendo el precio es yendo a neutralizar máximos anteriores antes de continuar, ¿ok? Con su senda bajista. Ese es un escenario que ustedes podrían observar. Y como siempre, básense primero, siempre, en los niveles. Definan el nivel, establezcan el nivel y gestionen el nivel. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos ahora a este ejemplo. Estábamos en USD o dólar yen. Ahora estamos en el cable o libra dólar. Y si ya se lograron dar cuenta, tenemos este máximo, lo voy a indicar aquí. Tenemos este máximo, es un máximo más bajo que el anterior, ¿ok? Pero el patrón estructural que me arroja el indicador es un máximo más alto que el anterior. En estos contextos, el retail trader podría creer, si se basa únicamente en estos conceptos realmente insulsos que no tienen peso dentro de un análisis, como por ejemplo, solamente basarse o esperanzarse en lo que le dice el indicador y además observar una vela de fuerza, ¿ok? Que básicamente es un vacío de liquidez. Si solamente tomas esas dos cosas en cuenta, realmente vas a caer en el error de
colocar tu compra o un largo buscando que estos máximos sean neutralizados, pero no entiendes cuál es el contexto, o sea, solamente es eso y ya. Además, añádanle que este tipo de movimientos fuera de hora, como lo es las 9 de la noche, hora New York, son movimientos falsos. Es decir, yo no me baso para entrar al mercado en una vela envolvente, en una vela súper grande, ¿ok? Para colocar una compra. No me baso tampoco en la fuerza que me indique el indicador, o si es un RSI, inclusive también va a arrojar una fuerza así de querer romper un máximo anterior y todo el mundo va a querer entrar en compras. Yo aquí lo que defino es dónde está el precio, ¿ok? Y qué nivel de patrocinio institucional me viene a respetar. Máximo, fíjense, máximo que neutraliza un máximo anterior, or block que se crea en neutralización, y puedo utilizar esta zona para operar mi Asian Killzone de 10 a 20 pips. En este caso, fíjense, como si yo observo, voy a trazar una línea aleatoria cerca del min threshold de ese order block, porque a mí lo que me interesa es ver es cómo el precio llega al min threshold o cerca del min threshold y a partir de ahí empieza a generar una reversión. Si se fijan, esto en definitiva es una reversión. ¿Por qué? Porque tenemos movimiento alcista y un movimiento bajista que rompe finalmente con el mínimo anterior. Yo podría ver desde el punto de vista, ok, de liquidez, yo podría haber entrado en una venta de alta probabilidad. Hubiera podido operar mi venta de alta probabilidad entendiendo en qué sesión me encuentro. Entraba en mi venta, Asian Kilson, y me la llevaba hasta prácticamente toda la sesión de Londres, antes de ver un potencial retroceso en la New York Kilson, que viene justamente a respetar un bearish proportion block. ¿Pero qué me decía el indicador? El indicador me decía compra. El indicador me decía compra. Aquí es cuando también no debemos caer en ese error. Es otro ejemplo en donde más peso tiene un nivel de patrocinio institucional, como lo es un bearish order block, que lo que me indica el indicador o la divergencia que me arroja el indicador. Acuérdense que si queremos en definitiva operar divergencias, tenemos las divergencias que nos arroja el mismo precio por correlatividad de instrumentos o de pares de divisas. Esas divergencias son las que sí funcionan, no las de los indicadores. ¿Qué tenemos aquí? Logran identificar la divergencia si tienen habilitada la opción de rayarme la pantalla. A ver, identifiquen la divergencia que traders, esa falsa divergencia, no divergencia como tal, no es una divergencia falsa. A ver si logran identificar esa divergencia como pequeña actividad de la sesión. O, a ver, ¿quién lo hace? A ver, a ver, ¿quién logra identificar esa divergencia? Esa falsa divergencia realmente, a la que en definitiva no le vamos a hacer caso nunca, ¿no? Pero vamos a ver. Si no se puede rayar la pantalla, me comentan y con gusto habilito esa opción. Si pudieron verla. ¿Se me escucha acá, traders? ¿Todo bien con el audio? ¿O todavía no logran identificar la divergencia? Me gustaría también que en caso no lograran identificar esa divergencia, me coloquen en el chat, no puedo o no lo logré. Siéntanse en confianza de hacer eso porque no es un examen de rigor. No es un examen de rigor, simplemente es para que ustedes también entrenen un poquito su vista, ¿no? Y en definitiva, yo sé que ustedes no van a utilizar indicadores como tal, jamás van a abrir un indicador inclusive para identificar una falsa divergencia, pero la idea de esta clase o la finalidad es, por decirlo así o por decirlo de alguna manera, mostrarles
con mucha más razón, con muchos más argumentos. Ok, ok, ahí, ¿quién marcó eso? ¿Quién marcó eso? No vi quién. Diana nos marca eso. Ok, Diana, tenemos una divergencia, ¿sí? Muy bien. Allí Orlando está marcando otra divergencia. Ok, muy bien. Como les estaba mencionando, a veces si igual sigan marcando sus divergencias, yo con gusto, me gusta que rayen el gráfico. Excelente, Marco, excelente. Les estaba diciendo que la idea es mostrarles con muchos más recursos la importancia de utilizar niveles de patrocinio institucional dentro del gráfico que antes de basarnos en un indicador realmente. Entonces voy a eh, agradecerles por marcar sus divergencias. Está muy bien, tienen la idea. Me voy a basar en una únicamente. De acuerdo, de hecho voy a basarme en... Orlando estuvo cerca, voy a basarme en una de esas. Antes de eso voy a proceder a borrar todas las líneas. Quiero que se fijen en esto de aquí, ¿ok? Y fíjense también cómo acá tenemos este máximo y cómo acá tenemos este otro máximo. Uy. Listo. Tenemos ahí nuestras divergencias o falsas divergencias. Muy probablemente, lo que el retail trader piense a partir de la estructura o el patrón estructural que tenemos aquí es, ok, aquí esto se da para compras, ¿no? Y un dip, ok, que existe en el indicador es mi oportunidad para comprar. Es lo que va a pensar él, porque, ok, si acá el activo está sobrecomprado, el precio tiene que caer, aquí el precio también va a caer un poquito y mi oportunidad para comprar, ¿no? Mm, mm, mm. Realmente, fíjense lo que tenemos aquí, equal lows. Aquí es cuando los conceptos de liquidez cobran todavía más, eh, tienen más fundamento, cobran más valor. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una zona de liquidez expuesta preciosísima, es una piscina de liquidez. Y además de eso tengo un order block, ok, justamente en esa zona. Entonces, nuevamente, ¿qué pesa más? ¿La utilización de mi order block o la utilización de mi indicador que me dice que esto va a subir? Porque, ok, en retroceso puedo comprar. Incluso acá tengo un nivel óptimo de entrada, máximo, neutralización, mínimos, retroceso, nivel óptimo de entrada, boom. Y finalmente, mi overall bias era bajista. Esta subida, ok, viene básicamente a rellenar todo este vacío de liquidez que ha creado aquí en el precio. El precio acá no cayó porque estuvieran vendiendo mucho, sino tenía que caer para que el market maker tome precios baratos, compre barato, haga subir al precio y nuevamente venda caro. Pero si yo me baso y se me presenta este contexto, esta oportunidad, nuevamente, baso mi análisis en los niveles de patrocinio institucional, no en un indicador de acuerdo a los traders. Y vamos ahora sí, finalmente, al último ejemplo, que como han visto, son ejemplos realmente muy sencillos de entender. Y acá también me gustaría ver, ubiquen las divergencias. A ver, a ver, dos de ustedes, basta con dos de ustedes que ubiquen las divergencias y ya, y podemos proceder con la explicación. De hecho, lo que estamos haciendo en cada sesión es pues, así como brindamos la especie de contexto del tema, ¿ok? Lo que hacemos también es dar una especie de, por decirlo así, de simulación de setup, implementación de setup,
monitoreo de setup, ¿ok? Como lo hicimos, por ejemplo, en los bloques principales, en donde les presenté cómo entrar al mercado a través de Fibonacci, que no es un Fibonacci mágico, que es simplemente un Fibonacci que se traza a partir de una neutralización, por ejemplo, ¿no? Y entendiendo por qué a veces marcarlo o trazarlo, perdón, desde las mechas y a veces trazarlo desde los cuerpos. Y el día de hoy, por ejemplo, también entendiendo cómo podríamos gestionar pues, una operación, ¿no? A partir de la formación de un order block. Ok, allí, ¿quién fue el que marcó esas líneas? Ok, ya para... No me aparece su nombre. Sí, sí me aparece. Marco nos marcó esa divergencia. Gracias, Marco. Ok, vamos a ver, sí. Excelente, tenemos... Ok, bien. Si bien aquí sí tenemos una divergencia, en este caso, Diana nos marca aquí una divergencia. Uy, ok. Ok, Diana nos marca esta divergencia. Tenemos un mínimo aquí. Aquí. Este mínimo es más bajo que el anterior. Ok. Muy bien, me agrada sus divergencias. Excelente. Quiero que se fijen, me gustaría que observen, voy en este caso marcar este máximo, este máximo. Yo no digo, yo no digo que esto en definitiva no funcione, ¿de acuerdo? Pero existen más probabilidades de que ustedes entren al mercado, ¿ok? Y tengan un trade eficiente al utilizar los niveles que hemos estudiado en esta prementoría que, que simplemente que utilizando realmente un indicador. No digo que esto no funcione, en algunas ocasiones este mínimo forma, y si ustedes se fijan en estos mínimos más altos, sí me puede indicar que el precio vaya a subir, pero no porque el indicador lo diga, sino porque yo tengo a mi costado un bullish for blah, ¿de acuerdo? En este caso, lo que me gustaría que ustedes se fijen es cómo acá tenemos ruptura de un máximo anterior y en un potencial retroceso el retail trader va a comprar nuevamente. En un potencial retroceso el retail trader compra o en definitiva cuando ve que el precio está rompiendo el máximo anterior empieza a comprar sus stop loss por debajo de este mínimo. Si ese retail trader no se logra dar cuenta del nivel en donde se encuentra este máximo, en este caso, neutraliza todos estos máximos anteriores y si yo incremento la temporalidad para saber dónde se ha formado ese máximo, voy a marcar este máximo. Fíjense en la media figura 1.7120. No la voy a ajustar en este caso, pero sí quiero entender por qué el precio va y crea en ese caso un máximo en ese nivel, un bearish proportion block, temporalidad de 4 horas. Ya tenemos una primera zona, muy bonita, excelente, que tenemos en el pasado, un bearish region block. En definitiva, yo voy hasta el mean threshold de este bearish proportion block, es el nivel que me interesa marcar, y nos vamos hasta donde estuvimos. Zona, volvemos a una hora. Este máximo no se crea aleatoriamente. Si yo logro entender eso, y logro entender que incluso este máximo se crea en la London Close Hillsong, ¿se fijan? 10 de la mañana. Dos escenarios para la London Close Hillsong y siempre vamos a reforzar esto, ¿de acuerdo? Reversión de largo plazo, como lo que tenemos aquí. Reversión de largo plazo, ¿por qué podríamos decir de largo plazo? Fíjense cuántos días son. Ok, vamos a ver cuántos días son. A partir del toque en ese nivel, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, incluso hasta 6 días.
antes de que venga a recapitalizar una siguiente zona, pequeño retroceso, una vez que el precio llega a un nivel de resistencia importante o relevante y me queda todo un dip, un retroceso es mi potencial oportunidad para entrar nuevamente en un corto, 70.5%, puedo crear el setup a partir, fíjense cómo el precio consolida, ok, en la zona de 62%, yo soy bajista, neutralización de stop loss, activación de compras y ahora sí el precio puede continuar cayendo. Reversión de largo plazo a partir de una London Close Kill Zone. Y si yo aquí, si yo en este único contexto, ok, en este único contexto que es el que hemos estado estudiando, meramente me baso en lo que el indicador me dice, pues voy a caer en el error más grande de la vida. ¿Por qué? Porque hay traders que incluso cuando empiezan no usan stop loss y entran en compras pensando que esto va a subir porque acá incluso ven mínimos más altos. Solo en el precio sí ven lo que quieren ver, mínimos más altos, y en el indicador ven también lo que quieren ver. Pero realmente la idea no está en observar lo que pensamos que va a suceder, sino en operar lo que está sucediendo. Rejection block, respeto perfectamente, reversión total. Imagínense todo el drawdown que el trader podría llegar a tener si es que mantiene esa operación abierta. ¿Ok? Y luego se esperanza porque ve el precio regresando a su punto de entrada, pero finalmente el precio cae el doble. Entonces, de aquí, de aquí parte la idea de que no nos basemos, ok, principalmente en lo que diga el indicador, sino, y fíjense nuevamente, divergencia en un horario, bajísima probabilidad como lo es las 10 de la noche, ruptura de un máximo anterior, y en este horario no existen las órdenes suficientes como para impulsar al precio hacia una siguiente zona, si se entiende. No, no es hasta Londres que es que tenemos este retroceso, este bearish short block, ¿ok? Creado a partir de la medianoche. ¿Por qué a partir de la medianoche? Porque ahora sí voy a borrar todo esto y voy a volver a recordar lo que sucede a partir de la noche, de la medianoche, perdón. Para esto ya me olvido del indicador, no me interesa el indicador, solamente me interesa esta porción del price action. Medianoche tengo, esta línea vertical que pasó, tengo este máximo. Fíjense cómo a partir de la medianoche neutraliza el máximo anterior que tiene más cerca, crea el bearish short block, cierre por encima, luego validación del bearish short block, retorno del precio al rango dinámico o cuerpo de la vela que conforma el bearish short block y venta, ¿ok? Una venta muy bonita que ustedes hubiesen podido aprovechar en Kilson de Londres. ¿Qué hace la Kilson de Londres? Expande bajista. ¿Qué nos brinda la Kilson de Nueva York? Un retroceso, máximo, mínimo, 70.5%. Kilson de Nueva York, nuevamente expansión bajista. ¿Ok? Nuevamente expansión bajista. ¿Qué tenemos en London Close Kilson? Acá tenemos la vela de las 11 de la mañana, ¿ok? Retroceso de ¿cuántos pips? 30 pips de retroceso acá, traders. 30 pips de retroceso, totalmente factible. Este es un par volátil, de hecho, por eso es normal ver este tipo de retrocesos. En un par mayor, por lo general, podría ser de hasta 20 pips, pero acá nuevamente tenemos una oportunidad de venta. Mitigation block, bearish mitigation block, venta nuevamente, ¿se fijan? Y luego, claro, cierra el día, pequeña consolidación, manipulación alcista, ¿ok? Máximo del día, precio cae, medianoche, retorno al bearish short block y nuevamente expansión bajista. Entonces, estos son insights que ustedes pueden tener en consideración a la hora de interpretar el price action únicamente con sus gráficos, pero sí entendiendo por qué existen divergencias falsas y por qué a veces las estrategias con esas divergencias fallan, ¿ok? Fallan en el sentido de que puedes tener ratios realmente de un win rate, como se diría, bastante bajo. Podrías tener stop loss incluso muy grandes, ¿ok? Si te basas únicamente en ese tipo de divergencias. Por eso es que yo los estimulo, los animo a que ustedes solamente utilicen este tipo de niveles que hemos aprendido a lo largo de toda la mentoría y de esa manera ajusten su stop loss pues de una manera astronómica, ¿ok? Teniendo una cantidad de pips sumamente pequeña en su margen de stop loss. La sesión del día de hoy ha llegado hasta aquí, Traders. Espero que la información que les he proporcionado el día de hoy, que no solamente se ha basado en identificar pues divergencias falsas, sino también darles una idea de cómo podrían monitorear, okay, una operación basándose en niveles de patrocinio institucional.
les haya servido. De verdad espero que la hayan disfrutado. Si tienen dudas o consultas, colóquenlas en el chat y eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy.